Los papeles de Aspern. Henry James. 1. Había llegado yo a tener confianza con la señora Prest. En realidad, bien poco habría avanzado yo sin ella, pues la idea fructífera en todo el asunto cayó de sus amistosos labios. Fue ella quien inventó el atajo, quien cortó el nudo gordiano. No se supone que sea propio de la naturaleza de las mujeres el elevarse, por lo general, al punto de vista más amplio y más liberal, quiero decir, en un proyecto práctico, pero algunas veces me ha impresionado que lancen con singular serenidad una idea atrevida a la que no se habría elevado ningún hombre. Sencillamente pídales que le acepten a usted en plan de huésped. No creo que yo, sin ayuda, me habría elevado a eso. Yo andaba dando vueltas al asunto, tratando de ser ingenioso, preguntándome por qué combinación de artes podría llegar a trabar conocimiento, cuando ella ofreció esta feliz sugerencia de que el modo de llegar a ser un conocido era primero llegar a ser un residente. Su conocimiento efectivo de las señoritas Bordereau era apenas mayor que el mío, y de hecho yo había traído conmigo de Inglaterra algunos datos concretos que eran nuevos para ella. Ese apellido se había enredado hacía mucho tiempo con uno de los más grandes apellidos del siglo, y ahora vivían en Venecia, en la oscuridad, con medios muy reducidos, sin ser visitadas, inabordables, en un destartalado palacio viejo de un canal a trasmano. Esa era la sustancia de la impresión que mi amiga tenía de ellas. Ella misma llevaba 15 años establecida en Venecia y había hecho mucho bien allí, pero el círculo de su benevolencia no incluía a las dos americanas, hurañas, misteriosas y, no sé por qué, se suponía que no muy respetables. Se creía que en su largo exilio habían perdido toda cualidad nacional, además de que, como implicaba su apellido, tenían alguna vena francesa en su origen. Personas que no pedían favores ni deseaban atención. En los primeros años de su residencia, ella había hecho un intento de verlas, pero había tenido éxito solo por lo que toca a la pequeña, como llamaba la señorita Press, a la sobrina, aunque en realidad, como supe después, era considerablemente la más voluminosa de las dos. Había oído ella que la señorita Bordereau estaba enferma y tenía la sospecha de que estaba necesitada, y había ido a su casa a ofrecer ayuda, de modo que si había sufrimiento y sufrimiento americano, por lo menos no lo tuviera ella sobre su conciencia. La pequeña la recibió en la gran sala veneciana, fría y descolorida, el ámbito central de la casa, pavimentada de mármol y con techo de vigas cruzadas, y ni siquiera la invitó a sentarse. Eso no era estimulante para mí, que deseaba sentarme tan pronto, y se lo hice notar a la señora Prest. Sin embargo, ella replicó con profundidad: Ah, pero ahí está toda la diferencia. Yo fui a conferir un favor y usted irá a pedirlo. Si son orgullosas, usted estará en el lado bueno. Y ofreció guiarme hasta su casa. Para empezar, llevarme remando en su góndola. Yo le hice saber que ya había estado allí a mirar media docena de veces, pero acepté su invitación, pues me encantaba dar vueltas por el sitio. Me había abierto camino hasta allí el día después de mi llegada a Venecia. Me lo había descrito por adelantado el amigo de Inglaterra, a quien debía yo información clara de que ellas poseían los papeles, y lo había sitiado con mis ojos mientras consideraba mi plan de campaña. Jeffrey Aspern nunca había estado allí, que supiera yo, pero algún acento de su voz parecía permanecer allí por alguna implicación indirecta, por una leve reverberación. La señora Prest no sabía nada de los papeles, pero se interesó por mi curiosidad, como se interesaba siempre por las alegrías y tristezas de sus amigos. Sin embargo, mientras íbamos en su góndola, deslizándonos bajo su sociable cubierta, con la clara imagen de Venecia enmarcada a ambos lados por la ventana, en movimiento, vi que le divertía mi manía, el modo como mi interés por esos papeles había llegado a ser una idea fija. Uno creería que usted espera encontrar en ellos la respuesta al enigma del universo, dijo, y yo solo negué la acusación replicando que si tuviera que elegir entre esa preciosa solución y un manojo de cartas de Jeffrey Aspern, sabía muy bien cuál de las dos cosas me parecería mejor suerte. Ella fingió tomar a la ligera su genio, y yo no me molesté en defenderlo.
Uno no defiende a su Dios es en sí mismo una defensa. Además, hoy, después de su largo oscurecimiento relativo, está colgado muy alto en el cielo de la literatura para que lo vea todo el mundo. Es parte de la luz bajo la que caminamos. Lo más que dije fue que sin duda no era un poeta de la mujer, a lo que replicó muy apropiadamente que por lo menos lo había sido de la señorita Bordeaux. Lo extraño había sido para mí descubrir en Inglaterra que ella todavía estaba viva. Era como si me hubieran dicho que lo estaba la señora Siddons, o la reina Carolina, o la famosa Lady Hamilton, pues me parecía pertenecer a una generación igualmente extinguida. Vaya, debe ser tremendamente vieja, por lo menos 100 años, había dicho yo, pero yendo a considerar fechas no era estrictamente necesario que hubiera excedido en mucho el límite corriente. Sin embargo, estaba muy avanzada en la vida y sus relaciones con Jeffrey Aspern habían tenido lugar cuando empezaba a ser una mujer. Esa es su excusa, dijo la señora Prest, medio sentenciosamente, y sin embargo un poco como si estuviera avergonzada de hacer un discurso tan poco dentro del verdadero tono de Venecia, como si una mujer necesitara una excusa para haber amado al divino poeta. No sólo había sido una de las mentes más brillantes de su época, y en aquellos años, cuando el siglo era joven, había muchas, como saben todos, sino uno de los hombres más atractivos y más guapos. La sobrina, según la señora Press, no era tan vieja, y ella arriesgó la conjetura de que fuera solo una sobrina nieta. Eso era posible. Yo solo tenía mi participación en el muy limitado conocimiento de mi compañero inglés de adoración, John Cumnor, que nunca había visto a la pareja. El mundo, como digo, había reconocido a Jeffrey Aspern, pero Cumnor y yo éramos quienes le habíamos reconocido más. La multitud hoy acudía en rebaños a su templo, pero él y yo nos considerábamos los ministros de ese templo. Considerábamos justamente, según creo, que habíamos hecho por su memoria más que nadie, y lo habíamos hecho ofreciendo luces sobre su vida. Él no tenía nada que temer de nosotros, porque no tenía nada que temer de la verdad, que era lo único que a tal distancia en el tiempo podíamos estar interesados en establecer. Su temprana muerte había sido el único punto oscuro en su vida, a no ser que los papeles en manos de la señorita Bordereau produjeran perversamente otros. Hacia 1825 se había tenido la impresión de que él la había tratado mal, así como había tenido tal impresión de que la había servido, como dice el pueblo londinense, a varias otras damas de la misma manera. Cumnor y yo habíamos sido capaces de investigar cada uno de esos casos y nunca habíamos dejado de declararle conscientemente inocente de toda conducta desordenada. Yo quizás le juzgaba con más indulgencia que mi amigo. Ciertamente en todo caso me parecía que ningún hombre podía haber andado derecho en esas circunstancias dadas. Casi siempre eran difíciles. La mitad de las mujeres de su época, para hablar liberalmente, se le habían echado al cuello y no habían dejado de producirse muchas complicaciones, algunas de ellas graves por esa perniciosa moda. Él no era un poeta de la mujer, como ya había dicho a la señora Press, en la fase moderna de su reputación, pero la situación había sido diferente cuando la propia voz de ese hombre se mezclaba con su canto. Esa voz, según todos los testimonios, era una de las más dulces que se habían oído nunca. Orfeo y las Ménades fue la exclamación que subió a mis labios la primera vez que hojeé su correspondencia. Casi todas las Ménades eran poco razonables y muchas de ellas insoportables. En resumen, me dio la impresión de que él era más bondadoso, más considerado de lo que yo habría sido en su lugar, si podía imaginarme en tal lugar. Ciertamente era extraño, sobre toda extrañeza, y no ocuparé espacio intentando explicarlo, que mientras en todas las demás líneas de investigación teníamos que habérnoslas con fantasmas y polvo, meros ecos de ecos, no hubiéramos prestado atención a la única fuente viva de información que se había demorado hasta nuestro tiempo. Todas las contemporáneas de Aspern habían fallecido, según nuestro cálculo. No habíamos sido capaces de mirar unos ojos que hubieran mirado los suyos, ni sentir un contacto transmitido por ninguna mano anciana que la suya hubiera tocado. La pobre señorita Bordereau parecía la más muerta de todas, y sin embargo ella sola había sobrevivido.
Agotamos a lo largo de meses nuestro asombro por no haberla encontrado antes, y la sustancia de nuestra explicación fue que ella se había estado tan callada. La pobre señora en conjunto había tenido razón para hacerlo así, pero fue una revelación para nosotros que fuera posible quedarse tan callada como todo eso en la segunda mitad del siglo XIX, la época de los periódicos y los telegramas y los entrevistadores, y ella tampoco se había molestado mucho para eso. No se había escondido en ningún agujero inencontrable, sino que se había instalado atrevidamente en una ciudad de exhibición. El único secreto que podíamos percibir era que Venecia contenía tantas curiosidades mayores que ella. Y además, la casualidad la había favorecido, como se veía por ejemplo en el hecho de que la señora Prest nunca me la hubiera mencionado por casualidad, aunque yo había pasado 3 semanas en Venecia, ante sus narices, como quien dice, hacía 5 años. La señora Prest no le había dicho a nadie ni eso. Parecía casi haber olvidado que ella estaba ahí. Claro que ella no tenía las responsabilidades de quien prepara la edición de un texto. El hecho de que se nos hubiera escapado esa mujer no se explicaba con decir que vivía en el extranjero, pues nuestras investigaciones nos habían llevado repetidas veces, no solo por correspondencia, sino en averiguaciones personales, a Francia, a Alemania, a Italia, países donde, sin contar su importante estancia en Inglaterra, había pasado Aspern tantos de los pocos años de su carrera. Nos alegraba pensar, por lo menos, que en todas nuestras publicaciones, algunas personas creo que consideran que hemos exagerado, solo habíamos tocado de pasada y del modo más discreto su relación con la señorita Bordereau. Extrañamente, aunque hubiéramos tenido el material y muchas veces nos habíamos preguntado qué habría sido de él, ese habría sido el episodio más difícil de tratar. La góndola se detuvo. El viejo palacio estaba ahí, en una casa de esa clase que en Venecia lleva siempre un digno nombre, aun en el más extremado destartalamiento. ¡Qué encantador! Es gris y rosa, exclamó mi compañera, y esa es su descripción más completa. No era especialmente antiguo, solo 2 o 3 siglos, y tenía un aire no tanto de decadencia cuanto de callado pesimismo, como si hubiera equivocado su carrera. Pero su amplia fachada, con un balcón de piedra de extremo a extremo del piano nobile, el piso principal era lo bastante arquitectónica con ayuda de varias pilastras y arcos, y el estuco con que la habían adornado entre sus intervalos estaba rosado en la tarde de abril. Dominaba un canal limpio, melancólico, pero frecuentado, poco frecuentado, que tenía una cómoda riba o acera en cada lado. No sé por qué, dijo la señora Press, no hay altillos de ladrillo, pero este rincón me ha parecido siempre más holandés que italiano, más como Ámsterdam que como Venecia. Está perversamente limpio, por razones desconocidas, y aunque se puede pasar a pie, casi nadie piensa nunca en ello. Tiene el aire de un domingo protestante. Quizás la gente tenga miedo a las señoritas Bordereau. Estoy segura de que tienen fama de brujas. No recuerdo qué respuesta di a eso. Estaba absorto en otras 2 reflexiones. La primera de ellas era que si la vieja dama vivía en una casa tan grande e imponente, no podía estar en ninguna clase de miseria y por tanto no se sentiría tentada por una ocasión de alquilar un par de habitaciones. Expresé esa idea a la señora Prest, quien me dio una respuesta muy lógica. Si no viviera en una casa grande, ¿cómo podría haber cuestión de que tuviera cuartos de sobra? Si no estuviera alojada ella misma con amplitud, a usted le faltaría motivo para abordarla. Además, una casa grande aquí, y especialmente en este Quartier Perdu, no significa nada en absoluto. Es perfectamente compatible con una situación de penuria. Los viejos palazzi destartalados, si usted se molesta en buscarlos, se consiguen por 5 chelines al año. En cuanto a la gente que vive en ellos, no. Mientras no haya explorado Venecia socialmente tanto como yo, no puede hacerse la idea de su desolación doméstica. Viven de nada, porque no tienen nada de qué vivir. La otra idea que se me había metido en la cabeza estaba relacionada con una alta tapia vacía que parecía rodear una extensión de terreno a un lado de la casa. La llamo vacía, pero estaba adornada con esas manchas que agradan a un pintor, brechas reparadas, desmoronamientos del revoque, salientes de ladrillo que se habían puesto rosados con el tiempo, y unos pocos árboles delgados, con los postes de ciertas desvencijadas espalderas, eran visibles por encima. El sitio era un jardín, y al parecer pertenecía a la casa.
Se me ocurrió de repente que si pertenecía a la casa yo tenía mi pretexto. Me quedé sentado mirándolo todo con la señora Press. Estaba cubierto del dorado fulgor de Venecia, desde la sombra de nuestras Felce, y ella me preguntó si quería entrar entonces, mientras ella me esperaba, o volver en otro momento. Al principio no pude decidir, sin duda era una debilidad mía. Todavía quería pensar que podría encontrar un punto de apoyo y tenía miedo a encontrar un fracaso, pues eso me dejaría, como hice notar a mi compañera, sin otra flecha para mi arco. ¿Qué otra no? Preguntó, mientras yo seguía allí vacilando y pensándolo, y deseó saber por qué ahora mismo, y antes de tomarme la molestia de convertirme en un huésped, lo que podría ser lamentablemente incómodo después de todo, aunque tuviera éxito, no tenía el recurso de ofrecerle sencillamente una cantidad de dinero al contado. De ese modo podría obtener los documentos sin pasar malas noches. Mi queridísima señora, exclamé, perdone la impaciencia de mi tono si sugiero que usted debe haber olvidado el mismísimo hecho, sin duda se lo comuniqué, que me impulsó a confiarme a su ingenio. La anciana no quiere que le hablen de esos documentos, son personales, delicados, íntimos, y ella no tiene ideas modernas y muy bien qué hace. Si empezara yo por tocar esa tecla seguro que echaría a perder el juego. Solo puedo llegar a esos papeles haciéndole descuidar la vigilancia, y solo puedo hacerle descuidar la vigilancia con recursos diplomáticos para congraciarme. La hipocresía y la doblez son mi única oportunidad. Lo siento, pero aún haría peores cosas por Jeffrey Aspern. Primero tengo que tomar el té con ella, luego abordar el principal asunto. Y le conté lo que le había ocurrido a John Cumnor cuando le escribió. No hubo ningún acuse de recibo de su primera carta y la segunda tuvo una respuesta brusca en 6 líneas de la sobrina. La señorita Bordereau le encargaba decir que no se podía imaginar qué pretendía con molestarlas. No tenía ningún documento del señor Asper y si lo tuvieran jamás pensarían en enseñárselo a nadie por ningún motivo. No sabía de qué hablaba y le rogara que la dejara en paz. Ciertamente no quiero que me reciban así. Bueno, dijo la señora Prest al cabo de un momento con aire provocador, quizás, después de todo, no tengan nada de sus cosas. Si lo niegan tan de plano, ¿cómo está usted seguro? John Cumnor está seguro y me llevaría mucho tiempo explicarle cómo se ha formado esa convicción, o su intensa presunción, lo bastante intensa como para resistir a la mentira de la anciana, nada natural. Además, se basa mucho en la prueba interna de la carta de su sobrina. ¿La prueba interna? Que le llame a él el señor Aspern. No veo que demuestra eso. Demuestra familiaridad y la familiaridad implica la posesión de recordatorios, de reliquias. No puedo decirle cómo me conmueve ese señor, cómo forma un puente sobre el abismo del tiempo y me trae cerca a nuestro héroe, ni cómo aguza mi deseo de ver a Juliana. Usted no dice el señor Shakespeare. ¿Y lo diría yo aunque tuviera una caja llena de cartas suyas? Sí, sí, si hubiera sido su amante y alguien las quisiera. Y añadí que John Cumnor estaba tan convencido y tan convencido sobre todo por el tono de la señorita Bordereau que habría venido él mismo a Venecia para ese asunto si no fuera porque él tenía el obstáculo de que le sería difícil ocultar que era la misma persona que les había escrito, lo que las ancianas sospecharían a pesar del disimulo y de un cambio de nombre. Si ellas le preguntaran a bocajarro si no era él quien les había escrito, le resultaría muy difícil mentir, mientras que yo, afortunadamente, no estaba ligado de ese modo. Yo era una mano nueva y podía decir que no sin mentir. Pero tendrá que cambiarse el nombre, dijo la señora Press. Juliana vive todo lo fuera del mundo que cabe, pero sin embargo probablemente ha oído hablar de los que preparan la edición del señor Aspern. Quizás posean lo que ustedes han publicado. Ya he pensado en eso, repliqué, y saqué de mi cartera una tarjeta de visita claramente grabada con un nombre que no era el mío. Es usted muy derrochón, podría haberla escrito, dijo mi acompañante. Así parece más auténtica. Cierto, si está usted preparado para llegar tan lejos, pero será difícil por sus cartas, no le llegarán bajo esa máscara. Mi banquero las recibirá y yo iré todos los días a buscarlas. Me ofrecerá un paseíto. ¿Va usted a depender solo de eso? Preguntó la señora Press. ¿No vendrá usted a verme? Ah, usted se habrá marchado de Venecia para los meses de calor.
mucho antes de que haya ningún resultado. Yo estoy dispuesto a asarme todo el verano, así como después quizás dirá usted. Mientras tanto, John Cumnor me bombardeará con cartas dirigidas a mi nombre fingido al cuidado de mi padrona. ¿Reconocerá su letra?, sugirió mi acompañante. En el sobre puede disimularla. Bueno, son ustedes una pareja estupenda. ¿No se le ocurre que aunque pueda decir que no es usted el señor Cumnor en persona, quizás le sospechen ser su emisario? Claro, y solo veo una manera de esquivar eso. ¿Y cuál puede ser? Vacilé un momento. Hacer el amor a la sobrina. Ah, exclamó la señora Press. Espere a verla. 2. Debo trabajar en el jardín. Debo trabajar en el jardín, me dije a mí mismo 5 minutos después, esperando en el piso de arriba, en la larga sala oscura, donde el desnudo suelo de escagliola refulgía vagamente como con una rendija de las persianas cerradas. El sitio era impresionante, pero parecía frío y cauto. La señora Press se había marchado, navegando, dándome cita para media hora después en unos escalones de la orilla por allí cerca, y yo había sido admitido en la casa, tras de tirar del oxidado cable de la campanilla por una criadita pelirroja y de cara blanca, muy joven y nada fea, que llevaba unos ruidosos chanclos y una mantilla puesta como una capucha. No se había contentado con abrir la puerta desde arriba con el acostumbrado arreglo de una polea rechinante, aunque primero se había asomado a mirarme desde una ventana de arriba, lanzando el inevitable desafío que en Italia precede siempre al acto de la hospitalidad. En general me irritaba esa supervivencia de maneras medievales, aunque por gustarme lo viejo, supongo que me debía haber gustado, pero estaba tan decidido a ser simpático que saqué de bolsillo mi tarjeta falsa y se la alargué, sonriendo como si fuera una prenda mágica. Tuvo un efecto como si lo fuera, efectivamente, pues la hizo bajar hasta abajo, como digo. Le rogué que se la entregara a su señora, habiendo escrito primero en ella, en italiano, las palabras ¿podría tener la bondad de ver un momento a un caballero americano? La doncellita no me fue hostil. Y yo reflexioné que incluso eso quizás ya era algo ganado. Se ruborizó, sonrió y puso una cara a la vez asustada y complacida. Vi que mi llegada era un asunto importante, que las visitas eran raras en esa casa y que ella era una persona a quien le habría gustado un sitio sociable. Cuando empujó la pesada puerta detrás de mí, me di cuenta de que tenía un pie en la ciudadela. Ella chancleteó por el húmedo y pétreo vestíbulo y la seguí por la alta escalera, aún más pétrea, al parecer, sin que me invitara. Creo que ella había pretendido que yo la esperara abajo, pero esa no era mi idea, y me situé en la sala. Ella se desvaneció por el otro lado de ella, en regiones impenetrables, y yo miré el sitio con el corazón latiendo como recordaba que me había latido en el gabinete del dentista. Todo estaba sombrío y solemne, pero debía su carácter casi enteramente a su noble forma y a la bella arquitectura de las puertas, tan altas como puertas de casas que, dando a los diversos cuartos, se repetían a intervalos a cada lado. Estaban coronadas con viejos y descoloridos escudos pintados, y acá y allá, en los espacios entre ellas, colgaban cuadros pardos, en marcos maltratados, que me di cuenta de que eran malos. Con la excepción de varias butacas de asiento de paja arrimadas a la pared, la gran perspectiva oscura no contenía nada que contribuyera a dar un efecto. Era evidente que no se usaba nunca, sino como un paso, y aun eso poco. Puedo añadir que para cuando se volvió a abrir la puerta por la que había escapado la criada, mis ojos se habían acostumbrado a la falta de luz. No había querido decir yo con mi exclamación personal que debiera cultivar yo mismo el terreno del enmarañado recinto que se extendía bajo las ventanas, pero la señora que avanzó hacia mí desde lejos, por el duro y reluciente pavimento, pudo suponer eso por el modo como, avanzando rápidamente a su encuentro, exclamé, cuidando de hablar en italiano. el jardín, hágame el favor de decirme si es suyo. Ella se detuvo bruscamente, mirándome con asombro, y luego contestó en inglés, en tono frío y triste. Aquí nada es mío. Ah, usted es inglesa. Qué delicioso, observé con aire ingenuo, pero sin duda que el jardín pertenece a la casa. Sí,
pero la casa no me pertenece a mí. Era una persona larga, flaca y pálida, vestida a modo de hábito con una bata de color vago y hablaba con una especie de bondadosa exactitud literal. No me invitó a sentarme, como tampoco había invitado a la señora Prest, si es que ella era la sobrina, y nos quedamos erguidos cara a cara en la pomposa sala vacía. Bueno, entonces, ¿tendrá la bondad de decirme a quién debo dirigirme? Me temo que me considerará odiosamente intruso, pero sepa que debo tener un jardín, por mi honor que lo debo. Su rostro no era joven, pero era sencillo, no era fresco, pero era bondadoso. Tenía ojos grandes, no claros, y mucho pelo que no estaba arreglado, y largas y finas manos que posiblemente no estaban limpias. Ella las apretó casi convulsivamente y exclamó con cara confusa y alarmada: «Ah, no nos lo quite, nos gusta a nosotras». «Entonces, ¿ustedes tienen su uso?» «Ah, sí, si no fuera por eso», sonrió de modo huraño y melancólico. «No es un lujo exactamente. Por eso es por lo que, pensando quedarme en Venecia unas semanas, quizás todo el verano, y teniendo que hacer algún trabajo literario, un poco de leer y escribir, de manera que debo estar tranquilo y, sin embargo, si es posible, al aire libre. Por eso es por lo que me ha parecido que me es realmente indispensable un jardín». Seguí sonriendo. «Entonces, ¿puedo mirar el suyo?» «No sé, no comprendo», murmuró la pobre mujer plantada allí, dejando vagar sus ojos cohibidos por toda mi rara apariencia. «Quiero decir, solo desde una de estas ventanas, tan grandiosas como son aquí, si me deja abrir las persianas». Y me dirigí hacia la parte de atrás de la casa. Al llegar a medio camino me detuve a esperar, como si diera por supuesto que ella me iba a acompañar. Por necesidad yo había sido muy repentino, pero al mismo tiempo me esforzaba en darle una impresión de extremada cortesía. He estado buscando cuartos amueblados por toda la ciudad y me parece imposible encontrarlos con un jardín al lado. Naturalmente, en un sitio como Venecia los jardines son raros. Es absurdo, si usted quiere, en un hombre, pero no puedo vivir sin flores. Ahí abajo no hay flores de que valga la pena hablar. Se me acercó como si, aunque todavía desconfiaba de mí, yo la atrajera con un hilo invisible. Volví a echar a andar y ella continuó mientras me seguía. «Tenemos unas pocas, pero son muy corrientes. Cuesta demasiado cultivarlas. Hay que tener un hombre». «¿Por qué no habría de ser yo el hombre?», pregunté. «Trabajaré sin sueldo. O mejor dicho, traeré un jardinero. Tendrán ustedes las mejores flores de Venecia». Ella protestó ante eso, con un pequeño suspiro extraño que también podía haber sido un reboce de arrebato ante la visión que yo ofrecía. Luego observó: «No le conocemos. No lo conocemos». «Me conocen tanto como yo la conozco a usted. Esto es, más, porque usted conoce mi nombre, y si usted es inglesa, soy casi un compatriota». «No somos ingleses», dijo mi acompañante, observándome desvalida, mientras yo abría de par en par las persianas de uno de los lados de la ancha ventana alta. «Habla usted el inglés de un modo muy bonito. ¿Puedo preguntar qué es usted?» Visto desde arriba, el jardín estaba realmente desastrado, pero me di cuenta de una ojeada que tenía grandes posibilidades. Ella no respondió nada, de tan perdida como estaba en mirarme fijamente, y yo exclamé: «No me irá a decir que usted también es por casualidad americana». «No sé, lo éramos». «Lo eran. Sin duda no han cambiado. Era hace muchos años. No somos nada. ¿Tantos años llevan viviendo aquí?» «Bueno, no me extraña. Es una vieja casa grandiosa. Supongo que ustedes usan el jardín», seguí. «Pero les aseguro que no les estorbaría. Yo estaría muy quieto y me quedaría en un rincón». «¿Que usamos el jardín?», repitió vagamente, sin acercarse a la ventana, sino mirándome a los zapatos. Parecía creerme capaz de tirarla afuera. «Quiero decir, toda su familia, tantos como sean». «Hay solamente otra. Es muy vieja. Nunca baja». «Solamente otra, en toda esta gran casa». Fingí estar no solo sorprendido, sino casi escandalizado. «Mi querida señora, entonces deben tener sitio de sobra». «¿De sobra?», repitió del mismo modo aturdido. «Vaya, sin duda que no viven dos mujeres tranquilas, por lo menos, ya que veo que usted es tranquila, en 50 cuartos». Luego, con una irrupción de esperanza y animación, pregunté: «¿No podrían dejarme 2 o 3? Eso me arreglaría». Ahora había tocado la tecla que respondía a mi propósito, y no hace falta que reproduzca toda la melodía que toqué.
Acabé haciendo creer a mi interlocutora que yo era una persona honorable, aunque por supuesto que no intenté siquiera persuadirla de que no era un excéntrico. Repetí que tenía estudios que hacer, que necesitaba silencio, que me encantaba en un jardín y que lo habían buscado en vano dando vueltas por la ciudad, que intentaría que antes de un mes la vieja y querida casa estuviera cubierta de flores. Creo que fueron las flores lo que me hizo ganar el pleito, pues luego encontré que la señora Tita, pues tal resultó ser, algo incongruentemente, el nombre de tan trémula solterona, tenía un apetito insaciable de flores. Cuando digo que mi pleito estaba ganado, quiero decir que antes de dejarla, ella me prometió que hablaría del asunto con su tía. Pregunté quién podría ser su tía y ella respondió, pues la señorita Bordereau, con aire de sorpresa, como si se pudiera esperar que yo lo supiera. Había contradicciones así en Tita Bordereau que, como observé después, contribuían a hacer de ella una persona rara y amanerada. Las dos señoras se empeñaban en vivir de modo que el mundo no las tocara, y sin embargo nunca habían aceptado del todo la idea de que nunca supiera de ellas. En Tita, en todo caso, no se había extinguido cierta agradecida susceptibilidad al contacto humano, y habría un contacto, aunque limitado, si viviera yo en la casa. Nunca hemos hecho nada parecido, nunca hemos tenido un huésped o residente de ninguna clase. Del mismo modo se cuidó de decirme, somos muy pobres, vivimos muy mal, los cuartos están muy vacíos, los que podría usted tomar no tienen nada dentro, no sé cómo iba a dormir, cómo iba a comer. Con su permiso podría poner fácilmente una cama y unas pocas mesas y sillas. C'est la moindre des choses, y asunto de 1 o 2 horas. Conozco a un hombrecito a quien le puedo alquilar lo que necesite por unos pocos meses, por una tontería, y mi gondolero puede traer acá las cosas en su barca. Claro que en esta gran casa ustedes tendrán una segunda cocina y mi criado, que es un tipo muy hábil, ese personaje fue creación del momento, puede fácilmente prepararme una chuleta a mí. Mis gustos y mis costumbres son de lo más sencillo. Vivo de flores. Y luego me atreví a decir que si eran muy pobres, eso era una razón más para que alquilaran sus cuartos. Eran unas malas economistas. Jamás había visto tal desperdicio de material. En un momento vi que la buena señora no le había hablado nunca de ese modo, con una especie de firmeza bien humorada que no excluía la comprensión, sino que, al contrario, se fundaba en ella. Podría haberme dicho fácilmente que mi comprensión era inoportuna, pero por suerte no se le ocurrió. La dejé con el supuesto de que consideraría el asunto con su tía y que podría volver al día siguiente por su decisión. La tía rehusará, creerá que todo el asunto es muy louche, declaró la señora Press. Poco después, cuando volví a ocupar mi sitio en la góndola, me había metido ella la idea en la cabeza y ahora, así de poco cabe confiar en las mujeres, parecía mirarlo con pesimismo. Ese pesimismo me provocó y fingí tener las mejores esperanzas. Llegué a decir que sentía un claro presentimiento de que tendría éxito. Ante eso, la señora Press exclamó, ya veo lo que se le ha metido en la cabeza. Se imagina que ha hecho tal impresión en un cuarto de hora que ella se está muriendo porque usted vaya, y que se puede estar seguro de que ella convencerá a la vieja. Si usted entra, tendrá que contarlo como un triunfo. Lo conté como un triunfo, pero solo para el preparador de textos, en último análisis, no para el hombre, que no había tenido ninguna tradición de conquista personal. Cuando volví al día siguiente, la criadita me llevó derecha por la larga sala. Se abría allí, como antes, en perfecta perspectiva, y estaba ahora algo más clara, lo que me pareció un buen presagio. Hasta la habitación de donde había salido la que me recibió en mi primera visita, era un gran salón desastrado, con un hermoso techo pintado y una extraña figura sentada sola junto a una de las ventanas. Ahora vuelven a mí, casi con las palpitaciones que causaron los sucesivos sentimientos que acompañaron mi conciencia de que, cuando se cerró detrás de mí la puerta del cuarto, yo estaba realmente cara a cara ante la Juliana de algunas de las más exquisitas y famosas poesías de Aspern. Después me llegué a acostumbrar, aunque nunca del todo, pero ante ella sentada allí mi corazón latía tan deprisa como si ese milagro de resurrección hubiera tenido lugar para mi beneficio. Su presencia, no sé cómo, parecía contener la de él, y me sentí desde el primer momento de verla más cerca de él de lo que nunca me había sentido antes ni he vuelto a sentir después. Sí, recuerdo mis emociones por su orden, aun incluyendo un curioso temblorcillo que se apoderó de mí cuando vi que la sobrina no estaba allí.
Con ella el día antes había llegado a tener la suficiente familiaridad, pero casi superaba mi valentía, a pesar de lo mucho que había deseado ese acontecimiento, quedarme solo con una reliquia tan terrible como la tía. Era demasiado extraña, demasiado literalmente resucitando. Entonces me refrené, al darme cuenta de que no estábamos realmente cara a cara, ya que ella tenía sobre los ojos un horrible velillo verde que casi le servía de máscara. Por el momento creí que se lo había puesto expresamente para poder escudriñarme desde debajo sin ser escudriñada. Al mismo tiempo aumentaba la suposición de que había una terrible calavera acechando detrás. La divina Juliana como calavera sonriente. Esa visión quedó allí en suspenso hasta que pasó. Luego caí en la cuenta de que era terriblemente vieja, tan vieja que la muerte podría llevársela en cualquier momento antes de que yo tuviera tiempo de obtener de ella lo que quería. El siguiente pensamiento fue una corrección de este. Iluminaba la situación. Se moriría la semana próxima, se moriría mañana. Entonces yo podría apoderarme de sus papeles. Mientras tanto ella seguía allí sentada sin moverse ni hablar. Era muy pequeña y encogida, encorvada hacia adelante, con las manos en el regazo. Iba vestida de negro, con la cabeza envuelta en un trozo de encaje negro, antiguo, que no dejaba ver su pelo. Como mi emoción me hacía seguir en silencio, ella habló primero, y la observación que hizo fue exactamente la más inesperada. 3. Nuestra casa está muy lejos del centro, pero el pequeño canal es muy comme il faut. Es el más bello rincón de Venecia y no puedo imaginar nada más encantador, me apresuré a replicar. La voz de la anciana era muy suave y débil, pero tenía un murmullo agradable y cultivado, y resultaba prodigioso pensar que ese mismo acento había estado en los oídos de Jeffrey Aspern. Por favor, siéntese. Oigo muy bien, dijo suavemente, como si quizás yo le hubiera gritado, y la silla que señaló estaba a cierta distancia. Tomé posesión de ella, diciéndole que me daba cuenta perfectamente de que era un intruso, de que no me habían presentado adecuadamente y que sólo podía encomendarme a su indulgencia. Quizás la otra señora, a la que había tenido yo el honor de ver el día anterior, le habría explicado lo del jardín. Eso era literalmente lo que me había inspirado el valor de dar un paso tan poco convencional. Me había enamorado a primera vista de todo el sitio. Ella misma probablemente estaba tan acostumbrada a él que no sabía la impresión que podía hacer en un recién llegado, y me había parecido que era realmente caso de arriesgar algo. Su propia bondad de recibirme era señal de que no estaba completamente errado en mi suposición. Me haría extremadamente feliz pensarlo así. Le podía dar mi palabra de honor de que yo era una persona muy respetable e inofensiva y de que, como residente, apenas se darían cuenta de mi existencia. Me sometería a cualquier regla, a cualquier restricción, con tal que me dejaran disfrutar del jardín. Además, me encantaría darle referencias, garantías, serían de lo mejor, tanto en Venecia como en América. Ella me escuchaba en total inmovilidad y noté que me miraba con gran atención, aunque solo podía ver la parte inferior de su cara desteñida y marchita. Independientemente del proceso refinador de la vejez, tenía una delicadeza que en otro tiempo debía haber sido grande. Había sido muy bella, había tenido una tez prodigiosa. Se quedó callada un rato después que yo dejé de hablar y luego preguntó: si tanto le gusta un jardín, ¿por qué no va a tierra firme donde hay tantos mejores que este? Ah, ¿es la combinación? Respondí sonriendo, y luego, más bien en un vuelo de fantasía, es la idea de un jardín en medio del mar. No está en medio del mar, no se ve el agua. Me quedé mirando, pasmado, un momento, preguntándome si ella quería probarme un fraude. ¿No se ve el agua? Bueno, mi querida señora, puedo llegar hasta la misma puerta de mi góndola. Ella pareció inconsecuente, pues dijo vagamente en respuesta a esto: sí, sí tiene góndola. Yo no tengo. Hace muchos años que no voy en una góndola. Pronunció estas palabras como si las góndolas fueran un artefacto remoto que ella conociera solo de oídas. Permítame asegurarle con cuánto placer pondría la mía a su servicio, exclamé. Apenas había dicho eso, sin embargo, me di cuenta de que mis palabras eran de dudoso gusto y casi me harían daño, haciéndome parecer demasiado empeñado, demasiado poseído por un motivo oculto. Pero la anciana seguía impenetrable y su actitud me molestaba porque dejaba entender que ella me veía más por entero que yo a ella.
No me dio las gracias por mi algo extravagante oferta, pero hizo notar que la señora que yo había visto el día antes era su sobrina. Vendría dentro de un momento. Ella le había pedido que se quedara a propósito porque primero quería verme a solas. Volvió a caer en su silencio y yo me pregunté por qué lo habría juzgado necesario y qué pasaría después. También si me podría atrever a decir que me encantaría volver a ver. Había sido muy cortés conmigo, considerando qué extraño me debía haber juzgado, una declaración que arrancó de la señorita Borderó otro de sus caprichosos discursos. Tiene muy buenas maneras, la eduqué yo misma. Yo estuve a punto de decir que eso explicaba la tranquila gracia de la sobrina, pero me detuve a tiempo y la anciana siguió un momento después. No me importa quién sea usted, no quiero saberlo. Hoy día eso significa muy poco. Esto tenía todo el aire de ser una fórmula de despedida, como si sus siguientes palabras fueran que ya podía marcharme, una vez que había tenido la diversión de mirar a la cara a tal monstruo de indiscreción. Por eso me quedé más sorprendido cuando añadió con su suave y venerable voz temblorosa: puede tener cuantos cuartos quiera, si paga una buena suma de dinero. Vacilé un momento, lo suficiente para preguntarme qué querría decir en especial con esa condición. Primero se me ocurrió que debía estar pensando realmente en una gran suma. Luego razoné rápidamente que su idea de una gran suma probablemente no correspondería a la mía. Mi deliberación, creo, no fue tan visible como para disminuir la prontitud con que respondí: pagaré con gusto y por supuesto por adelantado lo que usted crea oportuno pedirme. Bueno, entonces 1000 francos al mes, replicó al instante, mientras su desconcertante vetillo verde seguía cubriendo su expresión. La cifra era sorprendente y mi lógica había fallado. La suma que indicaba era enormemente grande, según la medida veneciana de esos asuntos. Había muchos palacios en un rincón a trasmano que yo podía haber disfrutado por todo un año en tales condiciones, pero en la medida en que lo permitían mis pequeños medios estaba dispuesto a gastar dinero, y tomé mi decisión rápidamente. Pagaría con una sonrisa lo que me pidiera, pero en ese caso me daría la compensación de sacarle los papeles por nada. Además, aunque me hubiera pedido 5 veces más, yo habría estado a la altura de la ocasión. Tan odioso me habría parecido andar regateando con la Juliana de Aspern. Era bastante extraño tener un asunto de dinero con ella, en absoluto. Le aseguré que su modo de ver el asunto coincidía con el mío y que a la mañana siguiente tendría el gusto de poner en sus manos la renta de 3 meses. Ella recibió este anuncio con serenidad y al parecer sin pensar que al fin y al cabo estaría bien por su parte decir que primero debía ver las habitaciones. Eso no se le ocurrió y desde luego su serenidad era principalmente lo que yo quería. Se acababa de cerrar nuestro pequeño trato, cuando se abrió la puerta y apareció en el umbral la señora más joven. Tan pronto como la señora Borderó vio a su sobrina, exclamó casi con alegría: va a dar 3000. 3000 mañana. La señorita Tita se quedó quieta, con sus pacientes ojos pasando del uno al otro. Luego preguntó casi con un hilo de voz: ¿quiere decir francos? ¿Dijo usted francos o dólares? Me preguntó la anciana ante eso. Creo que fueron francos lo que usted dijo, respondí sonriendo. Está muy bien, dijo la señora Tita, como si se hubiera dado cuenta de que su propia pregunta podía parecer excesiva. ¿Tú qué sabes? Tú eres una ignorante, observó la señorita Borderó, no con acritud, sino con una extraña frialdad suave. Sí, del dinero, cierto que del dinero, se apresuró a exclamar la señorita Tita. Estoy seguro de que tiene sus ramas de conocimientos, me tomé la libertad de decir jovialmente. No sé por qué, había algo doloroso para mí en el giro que había tomado la conversación al tratar de la renta. Tuvo una buena educación cuando era joven. Yo me ocupé de eso, dijo la señorita Borderó. Luego añadió: pero después no ha aprendido nada. ¿Siempre he estado contigo? Asintió la señorita Tita con mucha suavidad y evidentemente sin intención de hacer un epigrama. ¿Sí? Menos para eso, declaró su tía con más fuerza satírica. Evidentemente quería decir que sin eso su sobrina no habría salido adelante en absoluto. Sin embargo, el sentido de su observación no lo alcanzó la señorita Tita, aunque se ruborizó de oír revelar su historia a un desconocido. La señorita Borderó siguió dirigiéndose a mí. ¿Y a qué hora vendrá usted mañana con el dinero? Cuanto antes mejor. Si le viene bien, vendré al mediodía. Yo estoy siempre aquí, pero tengo mis horas, dijo la anciana, como si no se hubiera de dar por supuesta su conveniencia. ¿Quiere decir las horas en que recibe?
Nunca recibo, pero le veré a mediodía, cuando venga con el dinero. Muy bien, seré puntual. Y añadí, ¿puedo darle la mano a modo de contrato? Creí que debería haber alguna pequeña forma que realmente me haría sentirme más tranquilo, pues preveía que no habría otra. Además, aunque la señorita Borderón no podía ser considerada entonces personalmente atractiva, y había algo incluso en su gastada antigüedad que le hacía mantenerse a uno a distancia, sentí un irresistible deseo de tener en mi mano un momento la mano que Jeffrey Aspern había oprimido. Durante unos momentos no dio respuesta y vi que mi propuesta no conseguía encontrar su aprobación. No se permitió ningún movimiento de retirada, como casi esperaba yo. Solo dijo fríamente, pertenezco a una época en que eso no era la costumbre. Me sentí bastante humillado, pero exclamé de buen humor hacia la señorita Tita. Ah, lo mismo da que sea usted. Le di la mano mientras ella contestaba con una pequeña agitación. Sí, sí, para demostrar que todo está arreglado. ¿Traerá el dinero en oro? Preguntó la señorita Bordereau cuando me dirigí hacia la puerta. La miré un momento. ¿No tiene un poco de miedo, después de todo, de guardar una suma como esa en la casa? No era tanto que me molestara su avidez, cuanto que realmente me chocaba la disparidad entre tal tesoro y tan escasos medios de guardarlo. ¿Quién iba yo a tener miedo si no tengo miedo de usted? Preguntó con su encogido aire sombrío. Ah, bueno, dije yo riendo. Seré en realidad un protector y le traeré oro si lo prefiere. Gracias, replicó la anciana con dignidad y con una inclinación de la cabeza que evidentemente significaba que me podía ir. Salí del cuarto reflexionando que no sería fácil engañarla. Al volver a encontrarme en la sala vi que la señorita Tita me había seguido y supuse que, como su tía había descuidado sugerir que debería echar un vistazo a mis habitaciones, ella tenía el propósito de reparar esa omisión. Pero no sugirió tal cosa. Se quedó allí solo con una sonrisa velada, aunque no lánguida, y con un aire de juventud irresponsable, incompetente, que difería casi cómicamente de la ajada realidad de su persona. No estaba inválida como su tía, pero me parecía aún más desvalida, porque su ineficacia era espiritual, lo que no era el caso con la señorita Bordereau. Esperé a ver si me ofrecía enseñarme el resto de la casa, pero no precipité la cuestión, ya que mi plan era desde ese momento pasar la mayor parte posible de mi tiempo en su sociedad. Solo observé al cabo de un momento. He tenido más suerte de lo que esperaba. Ha sido muy bondadoso por parte de ella verme. Quizás usted dijo a mi favor alguna buena palabra. Fue el día del dinero, dijo la señorita Tita. ¿Y usted lo sugirió? Le dije que quizás usted daría mucho. ¿Qué le hizo a usted creer eso? Le dije que creía que usted era rico. ¿Y qué le metió esa idea en la cabeza? No sé, el modo como habló usted. Vaya, ahora debo hablar de modo diferente, afirmé. Lamento decir que no es ese el caso. Bueno, dijo la señorita Tita, creo que en Venecia los forastieri en general muchas veces dan mucho por algo que después de todo no es mucho. Parecía haber en esa observación intenciones consoladoras, deseando recordarme que, si había sido derrochador, no era en realidad tan locamente singular. Atravesamos juntos la sala y al observar sus magníficas medidas le dije que temía que no formaría parte de mi quartier. ¿Estarían mis habitaciones por casualidad entre las que daban a ella? No, si usted va arriba, al segundo piso, respondió con un aire un poco sobresaltado, como si ella más bien hubiera dado por supuesto que yo sabría mi sitio adecuado, y deduzco que ahí es donde a su tía le gustaría que estuviera yo. Dijo que sus habitaciones deberían ser muy diferentes. Eso ciertamente sería lo mejor. Y escuché con respeto mientras me decía que arriba yo era libre de poner lo que quisiera, que había otra escalera, pero solo desde el piso donde estábamos, y que para pasar del piso del jardín o subir a mi alojamiento tendría de hecho que cruzar por la gran sala. Ese era un punto de inmensa ganancia. Preví que constituiría todo mi punto de apoyo para mis relaciones con las dos señoras. Cuando pregunté a la señorita Tita cómo me las iba a arreglar para encontrar mi camino de su vida, contestó con un acceso de esa timidez sociable que señala constantemente sus maneras. Quizás no pueda, no veo, a no ser que yo vaya con usted. Evidentemente no se le había ocurrido antes. Subimos al piso de arriba y visitamos una larga serie de cuartos vacíos. Los mejores de ellos daban al jardín. Algunos de los otros tenían una vista a la azul laguna, encima de los techos de enfrente, de toscas tejas. Estaban todos polvorientos y aún un poco desfigurados por el largo descuido, pero vi que,
gastando unos pocos centenares de francos podría convertir 3 o 4 de ellos en una cómoda residencia. Mi experimento me resultaba caro, pero ahora que prácticamente había tomado posesión dejé de consentir en que eso me inquietara. Le dije a mi acompañante unas pocas de las cosas que iba a traer, pero ella contestó con bastante más precipitación que de costumbre que podía hacer exactamente lo que quisiera. Parecía desear notificarme que las señoritas Bordereau no se tomarían interés visible en mis actividades. Adiviné que su tía la había instruido para que adoptara ese tono, y ahora puedo decir que luego llegué a distinguir perfectamente, según creía, entre los discursos que ella hacía por su propia responsabilidad y los que le imponía la anciana. Ella no se fijó en la situación de los cuartos sin barrer, ni se entregó a explicaciones ni excusas. Me dije que era una señal de que Juliana y su sobrina, idea decepcionante, eran personas poco limpias, según una baja norma a la italiana, pero luego reconocí que un residente que había forzado su entrada no tenía locus standi como crítico. Nos asomamos a muchas ventanas, pues no había en los cuartos nada que mirar, y sin embargo yo quería demorarme. Le pregunté qué podían ser varias cosas en la perspectiva, pero en ningún caso pareció saberlo. Evidentemente no le resultaba familiar la vista. Era como si hiciera años que no miraba y al fin vi que estaba demasiado preocupada con otra cosa para fingir que le importaba. De repente dijo sin que la observación le fuera sugerida: no sé si para usted eso significa ninguna diferencia, pero el dinero es para mí. ¿El dinero? ¿El dinero que va a traer? Bueno, me hará desear quedarme aquí 2 o 3 años. Hablé con la mayor benevolencia posible, aunque había empezado a ponerme nervioso, que con esas mujeres tan asociadas a Asper volviéramos constantemente a la cuestión monetaria. Sería muy bueno para mí, contestó sonriendo. Me hace mucho honor. Pareció no ser capaz de entenderlo, pero siguió. Ella quiere que yo tenga más. Cree que se va a morir. Ah, no, pronto, espero, exclamé, con sentimientos sinceros. Había considerado perfectamente la posibilidad de que destruyera sus papeles el día que sintiera que se acercaba realmente su fin. Creía que se aferraría a ellos hasta entonces, y pienso que imaginé que leía las cartas de Aspern todas las noches, o por lo menos las apretaba contra sus labios marchitos. Habría dado mucho por tener un atisbo de ese espectáculo. Pregunté a la señorita Tita si la anciana estaba muy enferma, y contestó que estaba solo muy cansada, que había vivido tanto tiempo. Eso era lo que decía ella misma, que quería morir para cambiar. Además, todas sus amistades habían muerto hace mucho, o ellos deberían haberse quedado, o ella debería haberse ido. Esa era otra cosa que su tía decía muchas veces, que no estaba nada contenta. Pero la gente no se muere cuando quiere, ¿verdad? Preguntó la señorita Tita. Me tomé la libertad de preguntarle por qué, si de hecho había bastante dinero para mantener a las dos, no iba a haber más que suficiente en caso de que ella se quedara sola. Ella consideró un momento ese difícil problema y luego dijo: ah, bueno, ya sabe, ella se cuida de mí. Cree que cuando yo esté sola haré mucho el tonto y no sabré arreglármelas. Más bien habría supuesto que usted cuida de ella. Me temo que es muy orgullosa. ¿Cómo lo ha descubierto eso ya?, exclamó la señorita Tita con el fulgor de una iluminación en la cara. Estuve encerrado con ella ahí durante un tiempo considerable y me impresionó. Me interesó extremadamente. No tardé mucho en hacer ese descubrimiento. No tendrá mucho que decirme mientras esté aquí. No, creo que no, reconoció mi acompañante. ¿Supone que tiene alguna sospecha sobre mí? Los sinceros ojos de la señorita Tita no me dieron señal de que hubiera dado en el blanco. No creo, dejándole entrar tan fácilmente, después de todo. Ah, tan fácilmente. Ha cubierto el riesgo, pero ¿hay algo en que uno pudiera aprovecharse de ella? No debería decírselo aunque lo supiera, ¿verdad? Y la señorita Tita añadió antes que yo tuviera tiempo de contestar a eso, sonriendo lúgubremente. ¿Cree usted que tenemos puntos débiles? Eso es exactamente lo que pregunto. Usted no tiene más que mencionármelos para que yo los respete religiosamente. Ante esto me miró con ese aire de curiosidad tímica, pero franca, y aún satisfecha con que se me había enfrentado desde el principio, y luego dijo: no hay nada que contar, estamos terriblemente calladas, no sé cómo pasan los días, no tenemos vida. Ojalá pudiera creer que yo les traería un poco. Ah, sabemos lo que queremos, siguió ella. Está muy bien. Había varias cosas que deseaba preguntarle: cómo se las arreglaban para vivir, si tenían amigos o visitas, parientes en América o en otros países,
pero juzgué que tal averiguación sería prematura. Debía dejarla para una ocasión posterior. Bueno, no sea orgulloso usted, me contenté con decir. No se esconda de mí del todo. Ah, tengo que estar con mi tía, replicó sin mirarme. En ese mismo momento, de repente, sin ninguna ceremonia de despedida, me abandonó y desapareció, dejándome que bajara solo las escaleras. Me quedé un rato más, errando por el claro desierto. El sol entraba en inundación de la vieja casa y considerando la situación sobre el terreno. Ni siquiera la pequeña serva chancleteante vino a buscarme y reflexioné que, después de todo, ese trato mostraba confianza.